Os lo conté en el año 2023, os lo conté en el año 2024. Y sí, en este 2025 también os voy a explicar cómo está siendo tercero de carrera de transporte y la logística. Tenemos asignaturas de relleno, tenemos asignaturas más difíciles, realmente son útiles, son prácticas. ¿Qué plan de estudios tenemos ahora que tenemos las prácticas tan incorporadas dentro de lo que es la oferta formativa? ¿Cómo es estudiar ya tercero de transporte y logística? Si quieres encontrar respuestas a todas estas preguntas, quédate los próximos minutos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. Como estaba comentando, ha finalizado el periodo de exámenes dentro de lo que es el sistema universitario y es momento de hacer balance y poder contaros de primera mano cómo es estudiar el tercer curso, el primer cuatrimestre de lo que sería el grado en gestión del transporte y la logística. En años anteriores os comentaba primer curso, segundo curso, y ahora es momento de ver, una vez ya avanzado bastante la carrera, cómo se está desarrollando la misma. En primer lugar, para estructurar este vídeo vamos a comentar las asignaturas que hemos estado trabajando, que se han estado impartiendo a lo largo de los meses de septiembre a enero, teniendo en cuenta que a finales del mes de octubre padecimos lo que fue la trágica dana de Valencia, estando Florida Universitaria en una de las localidades más afectadas, como es Catarroja, zona en la que yo también resido. La primera de las asignaturas que vamos a comentar tiene el nombre de distribución física. Su nombre es bastante intuitivo, bastante orientativo. Ahora bien, ¿cómo se ha trabajado la asignatura? Bien, el fundamento básico, sobre todo en el primer tema, ha sido entender qué es la distribución física y principalmente en qué se diferencia de lo que es la distribución comercial, cuáles son las funciones principales de la distribución física, qué objetivos tiene, qué modelos de distribución física tenemos, cuándo interesa subcontratar un transporte o tener flota propia dentro de una empresa acorde a nuestro nivel de servicio, qué tipos de estrategias tenemos en una distribución física, centralizada o descentralizada, escalonada, qué papel juegan los almacenes de cross-docking. Este ha sido el primer bloque más introductorio que la verdad es que ha resultado bastante interesante y se pudo impartir con cierta normalidad antes del momento que estábamos comentando de la dana. Ahora, de aquí en adelante se han tratado otros temas bastante importantes en lo que es la distribución física. Hablamos de los costes, diferentes costes de almacenamiento, de mantenimiento, de transporte, que se generan derivados de la propia actividad logística. En este bloque hemos aprendido lo que son los costes y qué herramientas podemos utilizar para poder tratar de mitigarlos, para poder tratar de paliar su efecto. Herramientas tanto tecnológicas, muchísima relación ha tenido esta asignatura con la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad aumentada, Digital Twins, lo hemos estado trabajando y relacionando de manera muy interesante, y además otras técnicas mucho más clásicas que no deja de ser la negociación con proveedores y tratando de ser mucho más eficientes y óptimos con nuestros recursos, con nuestro espacio de almacenamiento, con la eficiencia de nuestro equipo, las máquinas con las que estamos trabajando, la negociación con nuestros partners en financiación, aguas arriba y aguas abajo. Esa ha sido la temática que se ha estado tocando. Además, muy relacionado con el primer tema introductorio, hemos visto lo que es el modelo de transporte de larga distancia, el modelo de transporte de paquetería o corta distancia y el modelo de transporte de última milla. Veréis a lo largo del vídeo que el grado universitario, una vez ya entrado en tercero, cuando ya hemos eliminado cierta paja, por decirlo de alguna forma, se orienta muchísimo hacia la especificación de la última milla. Es que resulta que hablamos de uno de los caballos de batalla más importantes que tenemos dentro del sector profesional del transporte y la logística. Y desde la universidad se está tratando de buscar soluciones a los problemas que encontramos hoy en día en el día a día, cosa que me parece muy positivo. Hemos hablado de los conceptos básicos de la distribución física, hemos hablado de los costes, hemos hablado de tecnología, y es que, vuelvo a decir, hemos estudiado lo que es un TMS, un Transport Management System, la relación que tiene con un ERP o con un Warehouse Management System, qué papel juega la inteligencia artificial, el Big Data, IoT, Machine Learning, Micro Fulfillment Centers. La verdad es que me ha impresionado la relación que se ha tenido entre lo que es la distribución física y las herramientas tecnológicas con las que podemos trabajar hoy en día. Por último, pero no por ello menos importante, una cosa que ha sido súper curiosa y súper relevante en realidad en el transporte son las técnicas de bloqueo, las técnicas de cubicaje de la mercancía, de la estiba de la mercancía dentro de las unidades de transporte, de las UTI, unidades de transporte intermodales, que pueden ser contenedores o pueden ser camiones. Hemos estudiado la normativa que los regula, hemos estudiado los tipos que hay, amarre directo, amarre por fricción o el bloqueo, y las diferentes medidas que se deben de tener en cuenta
aplicando cada una de estas técnicas, con lo cual a la hora de luego pisar una empresa, cuando estemos presentes en procesos de carga y de descarga, podremos tener cierta orientación y cierta idea ya en lo que respecta a estos procedimientos, a cómo trabajar y a qué pasos hay que seguir. Asignatura muy útil, que sí que es verdad que en ciertos momentos se ha visto afectada por la situación de la DANA, como todas, pero que la verdad es muy interesante y muy válida. Infraestructuras del transporte ha sido la gran sorpresa para mí de este cuatrimestre, y es que enfocábamos una asignatura, la enfrentábamos desde una incógnita total, una asignatura de un grado completamente nuevo que realmente no vemos qué aplicación operativa o estratégica puede tener, y es que fue un error propio. El propósito de esta asignatura no es dar un enfoque operativo, sino más bien darle un enfoque estructural para conocer cuáles son las bases, los cimientos de los diferentes modos de transporte y la combinación de los mismos que tenemos hoy en día. Hablamos de cómo se forma una estructura esencial para el transporte marítimo, para el transporte por carretera, para el transporte por ferrocarril, para el transporte aéreo y, en último lugar, la combinación de los diferentes modos de transporte, entendiendo también cuál es la distinción entre un transporte multimodal y un transporte intermodal. Personalmente quiero destacar que en el ámbito en el que más he disfrutado ha sido en el transporte marítimo, y es que el último día de clase, antes de irnos de Navidad y de enfrentar los exámenes finales, hicimos un debate en el que cada alumno expuso cuál es su modo de transporte favorito y tratando de justificar dicha respuesta. En mi caso fue el transporte marítimo. Aprendí un montón en la primera parte del curso, entendiendo cómo se estructuran los puertos, cómo se forman las escolleras, las dársenas, qué es el efecto talud, cuándo debemos tener en cuenta la presencia y la fuerza de las mareas, el aire, qué son los puertos abrigados. Entendí y comprendí muchísimos conceptos que justo antes de empezar el curso desconocía y no entendía el porqué de los puertos como tal. Me sirvió muchísimo para complementar mi conocimiento y mis habilidades en la parte operativa con la parte más estructural de lo que es el diseño de puertos. Súper interesante. Luego, en el transporte terrestre analizamos las ventajas y las desventajas que tenemos hoy en día, las emisiones que se generan en contra de la gran capilaridad que nos proporciona, y es que el transporte por carretera, como bien sabemos, puede llegar puerta a puerta prácticamente sin ningún problema. El transporte ferroviario fue un punto muy interesante, y es que entendimos cómo se forma su estructura, cómo se llaman esas famosas piedras que siempre vemos alrededor de las vías, de los rieles principales del tren por el cual este mismo va circulando. Hablamos del balasto. Además, hicimos un ejercicio evaluativo muy interesante, y es que fue comparar la estructura básica de un ferrocarril con el proyecto famoso de Elon Musk y del Hyperloop, y viendo la viabilidad de este mismo proyecto en un futuro que al principio pensábamos lejano, pero que realmente te planteas que la intención es que no sea tan lejano. Es decir, vimos esas dos partes del transporte del ferrocarril actualmente, ventajas, desventajas, estructura, respecto a la posición futura no tan lejana del Hyperloop. Por último, analizamos y vimos cómo funciona el transporte aeroportuario, cómo son las bases de una instalación aeroportuaria, terminales, hangares, puntos clave para los pasajeros. Fue muy interesante. Y por último, una combinación de todos los modos de transporte. Ya os digo, mi consejo es que enfrentéis esta asignatura, y sobre todo teniendo en cuenta si el profesor es el mismo que tuve yo, que le impartió la asignatura desde un punto de vista muy crítico, pero generando muchísimo debate y tratando de fomentar esa curiosidad en el alumno por aprender. Afrontad esta asignatura desde un punto de vista crítico, pero muy escéptico, porque no puedes saber realmente qué te vas a encontrar hasta que estás en clase, y puedes aprender muchísimas cosas respecto a las instalaciones marítimas, terrestres, aeroportuarias, ferroviarias, con las que luego el comercio, el transporte y la logística han de funcionar. La asignatura de instrumentos de planificación la podría resumir con lo que es resolución de problemas. Y es que básicamente hemos utilizado un montón de herramientas, algunas ya conocidas y otras que hemos estado estudiando y conociendo a lo largo de estos meses de asignatura, por tal de resolver problemas que se nos han ido planteando. Hemos estado estudiando diferentes herramientas básicas y que muchas veces seguro que las hemos trabajado ya en momentos anteriores dentro del sistema educativo: DAFO, ciclo de Deming, que son los KPI, todo ello para intentar dar soluciones eficientes, tangibles, objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo, a una serie de problemas o retos que se han planteado desde la parte de la docencia, desde la parte del profesorado. Y es que hemos trabajado en cuanto a
la oferta de presupuestos, cotizaciones para envíos de transporte, teniendo en cuenta diferentes tipos de carga, diferentes paletizados o no paletizados, teniendo en cuenta el tiempo de tránsito, teniendo en cuenta el valor de la mercancía con el que estamos trabajando, el paso de aduanas, teniendo en cuenta la redacción de notas de mails formales a proveedores, a clientes, a jefes, a superiores dentro de la propia empresa. Incluso hemos tenido datos reales, empíricos, de una empresa que ha tenido ciertos problemas en campaña de Black Friday y que nosotros mismos hemos tratado de aportar una solución. Ahora, esas soluciones se planteaban en un papel sobrescrito dependiendo del caso, pero esa resolución de problemas la teníamos en exámenes, la teníamos en casos prácticos, en trabajos individuales y en proyectos grupales que luego nos ha tocado salir a defender en público y argumentar esa solución como la más óptima y la mejor frente a ese reto, tratando siempre de aportar ideas lógicas y de defendernos, en el buen sentido, de posibles problemas que tal vez no habíamos tenido en cuenta. Ya os digo, instrumentos de planificación de transporte es una asignatura que, tal y como ha sido planteada, se enfrenta a el calentamiento de cabeza, la resolución de problemas, el buscar siempre la cara B, el lado oculto que tal vez una solamente no puede ver y necesita el apoyo del resto, por tal de diseñar estrategias de distribución eficientes, por tal de pasar cotizaciones completas, por tal de ser muy detallistas y tratar de cubrir todas las perspectivas en diferentes retos que se nos están planteando. Para ello hemos trabajado materia como la que he comentado anteriormente, objetivos SMART, KPI, ciclo de Deming, peso volumétrico de la mercancía para el transporte en grupajes, métodos de cálculo de transporte. No son como tal los costes de transporte que veíamos en distribución física, sino qué métodos utilizan los sistemas informáticos de las empresas para optimizar los costes en la distribución y en el transporte de mercancías. Hablamos de lo que es la esquina noreste, el coste mínimo, Vogel, Stephen Stone, el diagrama de Pear. Ya os digo, instrumentos de planificación ha sido, en definitiva, un reto. Las asignaturas de comercio internacional y de transporte y la logística no las he cursado como tal debido a la correspondencia, la convalidación de créditos en relación a los módulos profesionales de los ciclos de comercio internacional y de transporte y logística que hice en el pasado. Aún así, como siempre que planteo estos vídeos y trato de trasladaros esta información de primera mano, he acudido a clases presenciales por tal de poder daros la información y de poder contaros cómo se están impartiendo estas asignaturas. En comercio internacional se ha trabajado muchísimo el famoso e importante tema en este canal de los Incoterms. Se han trabajado desde una perspectiva básica por tal de entender y que el alumnado pudiera comprender cómo funcionan y cuáles son las bases de estas cláusulas reguladoras del comercio internacional, y luego tratando de traspasar todos esos costes a un escandallo para una empresa que desde una perspectiva exportadora ha de entender cuáles serán los costes en relación a los diferentes Incoterms que se planteen para una operativa de exportación. Además, se ha tratado también de trabajar lo que es el despacho de aduanas, cuáles son los procedimientos en una operativa de exportación e importación de comercio internacional y qué rol juegan las aduanas tanto de salida como la aduana de entrada o de llegada en el país de destino. Luego también se ha trabajado desde una perspectiva de análisis e investigación, tratando siempre, en el supuesto que seamos una empresa cargadora, exportadora o importadora, ver a qué organismos debo de consultar, en qué entidades me puedo apoyar, ICEX, cámaras, TARIC para conocer códigos arancelarios, CIRCE, a la hora de realizar trámites de exportación, búsqueda de información, socios, partners, organismos. Con lo cual sí que es cierto que, por lo que he podido ver, la asignatura de comercio internacional ha sido muy útil para aquellas personas que siempre tratan de buscar un futuro laboral lejos de nuestras fronteras, tratan de entender cómo funciona el comercio internacional y cómo llegan, como he dicho muchísimas veces, productos desde la parte más lejana del mundo a nuestra mesa. En regulación de los sistemas del transporte, el alumnado ha estado trabajando todo lo que son los DEG, Derechos Especiales de Giro, el cálculo de indemnizaciones en base a esta moneda ficticia o inventada con la que el transporte internacional queda regulado para el supuesto de siniestro, de problema, de pérdida, avería. Además, se han estado también analizando lo que son los convenios de transporte, principalmente el CMR. Recordemos, convenio de transporte por carretera. Además, también se han entendido las obligaciones y las responsabilidades de las partes implicadas en un contrato de transporte internacional y nacional.
Estamos hablando también de la prueba de esos contratos, lo que son los documentos aparte del CMR, el BL en el transporte marítimo, el Airbull Bill en el transporte aéreo o el CIM en el transporte por ferrocarril. Esos son los puntos básicos que se han estado trabajando dentro de la asignatura de regulación. Como siempre hacemos en estos análisis, no nos olvidamos de proyecto integrado, y es que ha sido una de las grandes sorpresas de este primer cuatrimestre. Desde el equipo docente, desde el profesorado, se nos indicó a principio de curso, en el mes de septiembre, que este año teníamos libertad para diseñar nosotros nuestro trabajo, nuestro proyecto integrado, pero siempre respetando la relación y el enfoque de última milla, de Last Mile Delivery, como estábamos comentando al inicio de este mismo vídeo. Y es que nosotros, como alumnos, decidimos formar ya los grupos de proyecto de manera unilateral, es decir, nosotros mismos, sin necesidad de coordinación con el profesorado, para plantear y analizar cuáles son los principales problemas que existen hoy en día en la última milla y qué propuesta lanzábamos nosotros para intentar mejorar ese problema de la última milla. Para ello estuvimos recabando muchísima información y teniendo muchas reuniones entre los equipos de proyecto por tal de entender cómo estaba funcionando de verdad la última milla, y nosotros como usuarios, como clientes, como personas que hacemos muchísimas compras online, muy relacionado con la última milla, cuáles eran los principales problemas que detectábamos. A partir de ahí, en nuestro grupo planteamos la idea de realizar un reparto de última milla, un reparto urbano en horario nocturno. Ahora, como bien conocemos, todo se fue al garete, todo se fue al traste como consecuencia de la DANA. Y el proyecto ha quedado en un modo stand-by hasta que empecemos ahora el segundo cuatrimestre en el mes de febrero. Muy bien, llegados a este punto, espero que os haya gustado el vídeo. Este ha sido mi valoración respecto a lo que es el primer cuatrimestre de tercero de carrera del grado en gestión del transporte y la logística. Ya sabes, como siempre, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, os leo por aquí abajo los comentarios. También podéis contactarme directamente a mi cuenta de Instagram DN Logistics. Si os ha sido útil, si os ha sido interesante, por favor, dale a like y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo.